¿Qué tal, gente? Bienvenido a mi canal. Hoy os traigo cómo descargaros la BIOS y los drivers originales para los equipos Dell. En primer lugar, solamente deciros que solamente nos vamos a descargar los drivers originales cuando realmente tenemos un problema. Una vez que hemos instalado el sistema operativo, por ejemplo en este equipo, que es un Dell Inspiron 1525, le hemos puesto el Windows 10. Con las actualizaciones de Windows Update se instala todos los drivers y no tenemos ningún tipo de problema, pues entonces no nos vamos a descargar los drivers originales de la misma página oficial. Solamente en los casos que tenemos algún tipo de problema. Por ejemplo, cuando el sonido no funciona o conectamos a un monitor externo, no da imagen, entonces en este caso sí que nos vamos a la página oficial de nuestro equipo, instalamos los drivers. Si nos vamos a nuestro equipo, a este equipo, botón derecho del ratón, propiedades, administrador de dispositivos, aquí veremos todos los drivers que están todos instalados y están funcionando perfectamente, y si no tenemos ningún problema, pues entonces no tenemos que instalar ningún driver de la página oficial, porque descargaros los drivers manualmente de la página oficial podemos cometer el error de instalar un driver que sea incompatible con este equipo, porque los mismos equipos están en Intel y en AMD. Luego, cuando entremos en la página oficial, os lo explicaré un poco mejor. En el caso que nos aparezca algún driver desconocido con un icono naranja, pues entonces es más recomendable utilizar siempre un programa. Os dejaré en la descripción del vídeo el driver pack 17, que es muy eficaz a la hora de instalar los drivers por vosotros. Y una vez que hemos ejecutado este programa nos sigue dando problemas, entonces sí vamos a la página oficial para descargar los drivers. Otra cosa es la BIOS. En la BIOS sí que tenemos que descargarnos manualmente de la misma página oficial. Una vez dicho esto, lo primero que tenemos que hacer es, nos venimos al buscador, escribimos msinfo32, información de sistema. En resumen de sistema, aquí nos dirá exactamente el modelo de nuestro equipo. En este caso es un Dell Inspiron 1525. Una vez que sabemos esta información, pues nos vamos al navegador, escribimos www.dell.es. Luego nos vamos a la pestaña Asistencia y seleccionamos Soporte de productos. En esta ventana va a intentar reconocer nuestro sistema, nuestro equipo. Posiblemente la primera vez que entréis en la página oficial no va a reconocer tu equipo, pero si os reconoce ya vuestro equipo, simplemente pulsar sobre esta pestaña que ya os indica que tienes un Inspiron 1525. En el caso de que no aparezca vuestro modelo en esta pestaña, aparte tenemos la opción de descargar e instalar el asistente de soporte, que es recomendable instalarlo. Nos venimos y escribimos aquí Dell Inspiron, que en nuestro caso 1525, y le damos a buscar. Si no aparece nada, no pasa nada, entonces tenemos la opción de examinar todos los productos para buscarlo manualmente. Luego a portátiles, en este caso es un portátil, tenemos un Inspiron, tenéis que ir seleccionando con la información de sistema exactamente cuál es el que vosotros tenéis. Aquí ya 1525 no nos aparece,
pero este equipo, como es bastante viejo y tiene una BIOS legado, Inspiro, que tiene BIOS legado. Pulsamos sobre él y ahora sí nos aparecen todos los modelos y buscamos el 1525 y aquí lo tenemos y pulsamos sobre él. Ahora tenemos que seleccionar controladores y descargas. Y ahora aquí es un claro ejemplo cuando tenemos un equipo originales de Windows Vista que lo hemos actualizado a Windows 10, ya nos está diciendo que Windows 10 no es compatible con este producto. Entonces, en este caso en concreto tenemos este modelo, un Dell Inspiro 1525. Es más recomendable dejarle el Windows 7 que ponerle el Windows 10 y posiblemente no haya driver manualmente para descargar. En el caso que tenéis algún problema de audio, de vídeo, de tarjeta inalámbrica o cualquier otro dispositivo, si entráis en la página oficial y ya os dice que Windows 10 no es compatible con este producto, automáticamente aquí tienes que dar por sentado que tienes que quitar Windows 10 y ponerle el Windows 7, porque no va a solucionar el problema. De hecho, si seleccionamos el sistema operativo, solamente nos da las opciones BIOS, Windows Vista 32 bits y el XP. Ya no podemos descargar ni los drivers para Windows 7. Pero ¿qué pasa? Que en Windows 7, si le ponemos Windows 7, podemos instalarle todos los drivers de XP y Windows Vista sin problema y funcionará perfectamente, pero con Windows 10 ya nos está diciendo que vamos a tener problemas. En este caso en concreto no vamos a descargar ningún tipo de driver. Es un ejemplo claro que os traigo en modelos antiguos que vosotros actualizáis a Windows 10 y luego encontráis que, por ejemplo, no suena el sonido, habéis utilizado cualquier tipo de programa para instalar los drivers por ti, por ejemplo el driver par, y sigue teniendo problemas, por ejemplo, de audio, puede ser tarjeta inalámbrica, gráfica o cualquier otro dispositivo. Entonces, cuando entramos en la página oficial, es aquí cuando nos damos cuenta que no funciona este dispositivo porque le hemos puesto un sistema operativo que no lo soporta. Por lo tanto, lamentablemente es un equipo que prácticamente ya se está quedando obsoleto y mejor ponerle el Windows 7 hasta que dure este sistema operativo. Y en caso de la BIOS, simplemente seleccionamos BIOS y esto sí va a funcionar, tenga Windows 7, Windows 8 o Windows 10. Pulsamos sobre descargar y solamente lo tenemos que ejecutar. Simplemente con clic ya podemos instalar lo que es la BIOS. Simplemente darle a continuar. En esta ocasión esta BIOS de este equipo está actualizado, por lo menos en la última versión que existe, que es la revisión A17. Esta es la BIOS que tenemos instalada y esta es la que vamos a instalar. Por lo tanto, en este caso no vamos a instalar, no vamos a actualizar la BIOS porque es justamente en la misma BIOS. Simplemente damos a continuar y nada más. Salimos. Y si seleccionamos Windows XP, nos aparecerá mucho más drivers y aquí en esta pestaña podemos seleccionar por ejemplo, si tenemos problemas de audio, seleccionamos el audio, solamente nos aparece uno. Y aquí nos está diciendo que podemos descargarnos
con tranquilidad, porque solamente existe para todos los modelos Inspiron 1525. Si tenemos problemas con el vídeo, tres cuartos lo mismo, podemos instalar con tranquilidad esta tarjeta de vídeo, porque solamente nos aparece una sola. Si seleccionamos red, ya no aparece más driver. Está el Bluetooth, la tarjeta inalámbrica y la tarjeta de red. Y si os aparece urgente, quiere decir que es recomendable de instalarlo, porque la casa se dieron cuenta que en este tipo de modelos pues tuvieron ciertos problemas. Y esto es simplemente darle a descargar, esperamos que se descargue y ejecutarlo. Y aquí lo único importante a la hora de instalar manualmente, si seleccionamos cualquier driver, si nos aparece varios, es aquí donde tenemos que tener cuidado a la hora de instalar los drivers manualmente. Es lo único que tenemos que saber. Si nos aparece solamente uno, pues ya directamente pues lo instalamos y nada más. Si seleccionamos el vídeo y nos aparece Intel y AMD, pues es aquí donde tenemos que tener cuidado a la hora de instalar uno o instalar otro. Si nos vamos a información de sistema, componente, pantalla, ya nos está diciendo que es un Intel. Por lo tanto, si apareciera Intel y AMD, pues tenemos que ir siempre a MS Info 32 y mirar si tenemos Intel o AMD. Aquí podemos encontrar todos los dispositivos que tenemos instalados. En pantalla se encuentra la tarjeta gráfica, en red, en adaptador, aquí encontramos la tarjeta inalámbrica, una 1395. Si nos vamos a la página y seleccionamos tarjeta de red 1395, este es el driver que tenemos que instalar para la tarjeta inalámbrica. Esto sí que es muy importante, con la información del sistema, de ir mirando qué componente exacto tenemos para instalarlo manualmente, una vez que hemos utilizado un programa que ha descargado los drivers y seguimos teniendo problemas. Esto sí que es muy importante a la hora de instalar los drivers manualmente, de ir mirando con información de sistema los componentes y cuál tenemos. Aquí en red ya sabemos la tarjeta inalámbrica cuál es el que tenemos, y el de red que antes lo descargué, que es una Marvel Yukon. Realmente instalar los drivers manualmente y mirando la información que nos dice el sistema no es complicado a la hora de descargaros los drivers originales de la casa oficial. Simplemente tenéis que tener cuidado a la hora de descargarlo y no descargaros en el caso de que os aparezca varios drivers. Entonces es aquí donde tenemos que tener cuidado, porque está este driver de tarjeta inalámbrica, que es el que tiene en este equipo en concreto, y hay otro equipo Inspiro 1525 que puede venir con esta tarjeta de red, la 3945 ABG, o esta otra. Sirve tanto como esta como para esta. Entonces, si instalamos este driver en vez de este, pues posiblemente
que te dé fallo en el sistema, pantallazo azul, incompatibilidad con dispositivo. Entonces, para no correr el riesgo de instalar manualmente un driver, es lo único que tenemos que prestar atención, que es cuando nos aparece sobre un dispositivo, nos aparece varios drivers que sean distintos. Tarjeta de red solamente hay una, por lo tanto todos los equipos vienen con la tarjeta de red un Marvell Yukon, pero tarjeta inalámbrica viene dos, y Bluetooth solamente viene uno, por lo tanto podemos instalar tranquilamente el Bluetooth y la tarjeta de red. Pero en la tarjeta de Wi-Fi, que nos aparece dos distintos, pues es aquí donde tenemos que ir siempre a información de sistema y la BIOS. Sí que es importante la A17, que solamente en este caso hay uno, pero si viniera varias BIOS siempre vamos a elegir la última actualización. Simplemente descargarla e instalarla. Y la BIOS sí es obligatoriamente entrar en la página oficial y descargarla. No hay ningún programa que se descargue la BIOS y lo haga por ti. Siempre tenemos que ir a la página oficial y descargar la BIOS manualmente. Bueno, gente, pues esto sería todo. Como habéis visto, es bastante sencillo entrar en la página oficial, buscar el modelo. Si no lo detecta automáticamente por la misma página oficial, hacemos una búsqueda manualmente de nuestro equipo y realmente descargar los drivers e instalarlos va realmente bastante sencillo. Solamente, como muchas veces digo, hay que tener cuidado cuando instalamos un driver manualmente. Si aparece solamente una, no hay problema, pero si de un dispositivo aparecen varios drivers, es aquí donde podemos tener un problema de instalar el driver que no corresponde a nuestro equipo y provocar incompatibilidad, pantalla azul y se apaga el equipo. Por lo tanto, nos venimos a información de sistema y aquí encontraremos todos los dispositivos. Bueno, gente, aquí termino el video tutorial. Espero que te haya servido en esta ocasión y nos vemos en la próxima. Un gran saludo.